Hi, everyone. Welcome to Vaccine Watch Wednesday. I'm lucky enough to have my coworker, Katie Croson, with me today, and she's a public health nurse and a lactation specialist. And Alexis is here to help us with Spanish as well again. Good morning. Bienvenidos a Vaccine Watch Wednesday. Aquí estamos con Susan Vileta y con Katie Croson, que es enfermera de salud pública, enfermera de maternidad y especialista en lactancia. I want to start by saying that pregnant and breastfeeding people were not included in the initial COVID-19 vaccine trials, so we don't have a lot of data regarding the effectiveness and infant protection. Quiero comenzar diciendo que las personas embarazadas y en periodo de lactancia no se incluyeron en las pruebas de la vacuna contra el COVID-19 o COVID-19, por lo que no tenemos muchos datos sobre su efectividad y protección infantil. However, a well-known and respected peer-reviewed journal, the American Journal for Obstetrics and Gynecology, found that pregnant and lactating individuals had similar immune responses to the vaccines as non-pregnant people. Sin embargo, una revista publicada y revisada por expertos de gran renombre y respeto, conocida como The American Journal of Obstetrics and Gynecology, que sería la revista norteamericana de obstetricia y ginecología, dio a conocer que las personas embarazadas y en lactancia daban resultados de inmunidad a las vacunas de igual manera que las personas no embarazadas. In this same study, antibodies from the vaccines were present in umbilical cord blood and breast milk of vaccinated moms. So this means that vaccination during pregnancy and lactation can lead to immunity for moms and their babies. En este mismo estudio, los anticuerpos de las vacunas estaban presentes en la sangre del cordón umbilical y la leche materna de las madres vacunadas. Esto significa que la vacunación durante el embarazo y la lactancia puede resultar en la inmunidad de las mamás y los bebés. That's great news. Esas son noticias fantásticas. So if someone is pregnant, can they receive the COVID-19 vaccine? Entonces, si alguien está embarazado, ¿puede recibir la vacuna en contra del COVID-19? Yes, there is currently no evidence that antibodies formed from COVID-19 vaccination cause any problem with pregnancy, including the placenta development. Sí, actualmente no existe evidencia de que los anticuerpos formados por la vacunación en contra del COVID-19 causen algún problema con el embarazo, incluyendo el desarrollo de la placenta. Based on how the mRNA vaccine works, experts believe that they are unlikely to pose a risk for people who are pregnant. And studies in animals receiving the vaccine before or during pregnancy found no safety concerns. Según cómo funciona la vacuna de ARNM, los expertos creen que es poco probable que represente un riesgo para las embarazadas. Los estudios en animales que recibieron la vacuna antes o durante el embarazo no detectaron problemas de seguridad. Although the overall risk of severe illness is low, pregnant women are at an increased risk for severe illness from COVID-19 due to the immunosuppression during pregnancy as compared to non-pregnant people. Aunque el riesgo general de enfermedad grave es bajo, las personas embarazadas tienen un mayor riesgo de enfermedad grave por el COVID-19. Esto debido a la inmunosupresión en comparación con las personas que no están embarazadas. And as of April 19th, according to the vSafe After Vaccination Health Checker, the voluntary post-vaccine monitoring system by the CDC, over 94,000 people reported they were pregnant at the time of their vaccination. Desde el 19 de abril, según el vSafe After Vaccination Health Checker, que es un sistema voluntario de seguimiento posterior a la vacuna de la CDC, 94,335 personas informaron que estaban embarazadas en el momento de su vacunación. So, of course, pregnant people should ultimately consult with their providers, but they may choose to be vaccinated when it is available to them. En última instancia, las personas embarazadas deben consultar con sus proveedores de salud, pero pueden optar por vacunarse cuando la vacuna esté disponible para ellas. What about moms that are currently breastfeeding? Is the vaccine safe for them to get? ¿Y qué sabemos sobre las madres que están amamantando? ¿La vacuna contra el COVID-19 es segura para ellas?
Yes. So there's no evidence that the vaccine administration should stop because of lactation. The COVID vaccine does not replicate, meaning it's able to create an immune response, but it doesn't reproduce inside host cells or your own body cells. Sí, no hay evidencia de que la administración de la vacuna debe interrumpirse debido a la lactancia. La vacuna contra el COVID-19 no se replica, lo que significa que puede crear una respuesta inmunitaria, pero no se reproduce dentro de las células de la persona vacunada. Because non-replicating vaccines pose no risk for lactating people or their infants, COVID-19 vaccines are also thought to not be a risk for the breastfeeding infant. Therefore, lactating people may choose to be vaccinated when it's available to them too. Debido a que las vacunas no se replican, estas no representan ningún riesgo para las personas que están amamantando o para sus bebés. También se cree que la vacuna contra el COVID-19 no representa un riesgo para el bebé que amamanta. Entonces, ellos pueden escoger vacunarse si es que la vacuna está disponible para ellos. And my last question, does the COVID-19 vaccine cause infertility? Y mi última pregunta, ¿la vacuna contra el COVID-19 causa infertilidad? So I've been asked this question several times, and there is currently no evidence that any vaccine, including the COVID-19 vaccine, causes fertility problems. If you're trying to become pregnant now or want to get pregnant in the future, you still may receive a COVID vaccine when one is available to you. Me han preguntado esto muchísimas veces. En estos momentos no existe evidencia de que alguna vacuna, incluida la vacuna contra el COVID-19, cause problemas de fertilidad. Si está intentando quedar embarazada ahora o quiere quedar embarazada en el futuro, puede recibir una vacuna en contra del COVID-19 cuando esté disponible. Thanks, Katie. Thanks, Thank Alexis. you. Gracias, Katie. Gracias, Susan.